Ejercicio 3B. En este caso lo que tenemos son tres superficies curvas, una superficie cónica, una cilíndrica, o sea, la mitad de una superficie cónica, la mitad de una superficie cilíndrica y la mitad también de una superficie esférica. El cono y el cilindro se van a intersecar, entonces tenemos que encontrar la intersección con ese casquete esférico. Por supuesto, los procedimientos para resolver las dos intersecciones son independientes uno de otro y puedo empezar por cualquiera de los dos. Vamos a empezar trabajando con la intersección de este cono, que en realidad es un cono truncado. Fíjense que acá aparece el vértice de la superficie cónica completa, en realidad está seccionado acá, y trabajamos con el sector de superficie cónica que va desde esta sección hacia la esfera. Acuérdense que encontramos la intersección de una superficie con otra y las superficies no siguen después de la intersección, se unen en esa línea de puntos comunes o línea de intersección. Entonces, esto sería el cono completo, la superficie cónica entonces está a partir de acá. Lo que vamos a ver es qué tipo de plano vamos a tener que introducir para poder encontrar secciones posibles de representar dentro de lo que es el sistema primitivo también. Va a ser un método directo, que seccionemos al cono y que seccionemos a la esfera de manera de poder dibujar las secciones con el compás, que es lo más práctico en superficie curva. Recordemos que para seccionar la esfera, que cualquier plano que seccione la esfera, en el espacio genera una circunferencia. Entonces, para poder dibujar circunferencias de compás en la representación, los planos van a tener que ser o frontales y dibujar las circunferencias en verdadera forma en el vertical, u horizontales para dibujar las circunferencias en verdadera forma en el horizontal. Pero entonces, si por ejemplo yo paso planos horizontales, y fíjense que para la esfera serían circunferencias en la proyección horizontal, en verdadera forma, que yo me apoyaría en el centro de la esfera y con los radios iría marcando esas circunferencias. Si uso los mismos planos para seccionar la superficie cónica, resulta que esas secciones horizontales en el cono, que tiene las generatrices oblicuas, me estarían generando en cada sección una parábola. Entonces, para yo poder representar aproximadamente bien o precisa una parábola, necesito contar con por lo menos 6 generatrices auxiliares, como que dividiera esta base, vamos a suponer, en 6 partes iguales, y a partir del vértice trazo las generatrices. Los planos van a ir cortando a esas generatrices, que van a estar por supuesto en el plano horizontal, trasladar esos 6 puntos de intersección al horizontal, dibujar la parábola y ver dónde esa parábola interseca a la circunferencia. Por supuesto que puedo llegar al resultado, pero es muy poco preciso, porque el dibujo de la parábola, para que sea realmente preciso, tendría que tener por lo menos el doble de generatrices auxiliares, y estaríamos hablando de 12 puntos para trazar esa parábola, para encontrar recién ahí 2 puntos de intersección. Entonces, si probamos con planos frontales, a la esfera la vamos a dibujar, o sea, la vamos a seccionar y vamos a poder dibujar circunferencias en verdadera forma en el vertical, y al cono, como tiene esta sección que yo veo acá, que es una semicircunferencia, si yo trazo planos paralelos a esta base, voy a seguir obteniendo semicircunferencias. Cada vez que me vaya hacia el plano vertical, cada vez va a ir aumentando el radio, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de plano que vamos a trazar. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a trazar planos para encontrar la intersección entre las dos superficies? Lo mismo que en el ejercicio anterior, fíjense que las dos superficies están apoyadas sobre el plano horizontal. Quiere decir que lo que es el contorno aparente de la esfera y el contorno aparente de la superficie cónica están en el mismo plano, y donde yo veo acá en la proyección horizontal que se cortan, realmente se cortan en el espacio. Entonces, este va a ser el primer punto y este va a ser el último punto de la línea de intersección entre esta superficie y la esfera. ¿Eso qué me quiere decir? Que si yo paso un plano por acá, no voy a obtener sección con la esfera, por lo tanto no hay intersección entre el cono y la esfera. Así que los planos que yo voy a trazar van a estar desde esta posición hacia atrás o de esta posición hacia adelante, ¿sí? Entonces, bueno, posición de los planos aleatoria, porque tengo que obtener una suficiente cantidad de puntos como para poder que a mí me permita unir la curva lo más precisamente posible.
Entonces, me traslado un poquito hacia atrás. Ahí. Trazo un primer plano. El alfa 1. Ese plano secciona a la esfera en una circunferencia que, presten atención a esto. Este es el eje de la esfera. Desde acá y hasta el contorno aparente es el radio de la circunferencia sección. Entonces, yo tomando esa distancia desde el centro, o sea, desde el eje de la esfera hasta donde el plano alfa cortó el contorno aparente de la esfera, obtengo el radio de la circunferencia, que en el vertical, si me posiciono en el centro de la esfera y trazo esa circunferencia, esa es la sección que el plano alfa produce en la esfera. Ahora, ¿qué sección produce el plano alfa en la superficie cónica? Otra semicircunferencia que va desde el eje, pero ahora del cono. El eje del cono está desplazado del eje de la esfera, entonces desde acá hasta el contorno aparente, pero del cono. Entonces, tomo la distancia, me ubico sobre el eje de la superficie cónica, tomo la distancia hasta el contorno aparente, ¿sí? Si quieren lo verifican hacia los dos lados, van a lo que es la proyección del eje del cono en la proyección vertical y trazo la semicircunferencia. De estas dos semicircunferencias, a mí lo que me interesa es este punto, ese punto que es el punto en común entre el cono y la esfera, en esa sección. Entonces, una vez que obtuve ese punto, lo que tengo que hacer es relevarlo, ¿sí? Este punto lo voy a poner 1 sub 2, y espero no equivocarme esta vez. Lo traslado al horizontal, ¿a dónde? Sobre el plano alfa. Punto 1 sub 1. ¿Sí? Este le podríamos poner punto x sub 1, punto y sub 1. Y están en el vertical acá, esto es x sub 2, y acá esto es y sub 2. Tengo tres puntos de intersección. Trazo otro plano, vamos a promediar más o menos la distancia, acá. Y este va a ser el plano beta sub 1. Ese plano, por supuesto, secciona a la esfera y al cono. A la esfera, ahí corta el eje y acá está el contorno aparente. Hacia un lado o hacia el otro es lo mismo. Me posiciono sobre el eje de la esfera, abro el compás con la medida del radio de esa circunferencia, voy a la proyección vertical, trazo la circunferencia. Ahora busco la intersección del plano beta con el cono. Va desde el eje del cono al contorno aparente del cono. Tomo esa distancia, del eje del cono al contorno aparente. Voy al centro del cono, guarda de no equivocarse en eso. Trazo entonces, ¿qué es lo que trazo? Trazo el sector que necesito, y fíjense que fue exactamente ahí. Vamos a agrandar un poquito la circunferencia de la esfera, para que se vea bien el punto donde se cortan. Es este que está acá. ¿Sí? Entonces este va a ser el punto 2 sub 2. Ese punto 2 sub 2 en el vertical lo traslado sobre el plano beta y es 2 sub 1. Trazaría un plano más como para completarlo, pero fíjense que tengo el punto X, el 1, el 2 y el Y, como para asegurarme la precisión de la curva, ahí. Entonces fíjense, la circunferencia que marca en la esfera es esta. Seguro el punto va a estar por acá. Ya ni siquiera trazo toda la circunferencia. Y la sección con el cono va desde acá hasta contorno aparente del cono. Voy a la proyección del eje del cono, trazo y veo que está acá el punto de intersección, 3 sub 2. Ese 3 sub 2 se traslada a la proyección horizontal del otro plano. Esto es 3 sub 2. Y me queda x, 1, 2, 3, y. Y acá también x, 1, 2, 3, y. ¿Sí? Entonces ahora lo que me queda es trabajar con el curvilíneo. Y acá fíjense que está bastante recta la curva. Por lo que lo buscamos así. Vamos a tener que unir de a 3 puntos. Es esto que tengo acá, une el x, el 1 y el 2, 1, x y 1.
y el 3 prácticamente, podría estirar hasta el punto 2. Y empieza a tener un poquito de curvatura cuando pasa el punto 2 al 3 al I. Entonces ahí trazo esto. Esta curva que está acá, entonces es la intersección en proyección horizontal. En proyección vertical, entonces le voy a buscar la curva que me una 3 puntos. Fíjense, por ahí une X, 1 y 2, 1 X con 1. Busco la curva que me una 1, 2 y 3, ¿sí? Por lo menos, una cosa por ahí, 1, 2 y 3. Y por último la curva que me una 2, 3 e Y, ¿sí? Y trazo la curva. Entonces esto que veo acá es la intersección entonces de la superficie cónica en la esfera. Lo que vamos a ver ahora entonces es el otro, la intersección del cilindro con la esfera. Vean que en realidad es la mitad de una superficie cilíndrica. Viéndola desde arriba, sí vemos entero el cilindro, o sea, la semicircunferencia, y de frente vemos entonces la semicircunferencia, que es la mitad de la altura de esto que vemos acá. O sea, la base de esa superficie cilíndrica es un plano de perfil. Lo que tenemos que hacer es encontrar la intersección de generatrices de esta superficie cilíndrica, o sea, lo vamos a tomar como rectas, que se van a intersecar con la superficie esférica. Entonces, podríamos seguir pasando planos frontales, porque fíjense que a la esfera la seguiríamos cortando con nos seguiría dando circunferencias en verdadera forma en la proyección vertical, y la superficie cilíndrica aparecerían rectas frontales, que serían las generatrices que estoy necesitando. Y también lo que podemos hacer es trabajar con planos horizontales, que nos van a dar circunferencias en verdadera forma en proyección horizontal y las mismas rectas que en realidad son paralelas a la línea de tierra, que son las generatrices del cilindro. Lo que vamos a hacer es un cambio de plano para poder conocer la verdadera forma de la base de este cilindro y poder dividirlo en partes iguales. Para esto acá lo que vamos a hacer es, en este lado, o sea, hacer lo que sería una vista lateral derecha, ¿sí? Esto sería H1, B3. Entonces vamos a trasladar la proyección de la esfera, traslado a la posición del centro y marco el radio, ¿sí? De acá hasta acá. Esto es la proyección de la esfera en el nuevo plano de proyección. Este punto es O sub 3, O sub 1, O sub 3. Y traslado ahora la proyección de la superficie semicilíndrica. Esta es la posición del eje. Las cotas que necesito de acá las tomo del otro plano, o sea, del plano B2. Tomo desde la línea de tierra la cota del punto O' y está ahí arriba. Esta entonces es O'3. Acá va a estar lo que sería la base de esa superficie semicilíndrica, y con el radio de la superficie semicilíndrica de acá hasta acá vengo al centro O y trazo esta superficie, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago esto acá? Para tener la verdadera forma de esta semicircunferencia que está acá. ¿Qué puedo hacer con esto? Dividirlo en partes iguales, como hacemos siempre, con la escuadra o con el compás. Eso es con la escuadra, y si quiero que no modifique la medida del compás, me posiciono en un eje y en el otro, marco hacia un lado hacia el otro, es exactamente lo mismo. Entonces lo que tengo ahí es divisiones del cilindro en 6 partes iguales. Y acá vamos a tener, llegamos hasta el 3 acá, esto va a ser 4 sub 3, 5 sub 3, 6 sub 3, 7 sub 3, 8,
9 y 10. ¿Sí? Entonces, estas rectas, que en este cambio de plano son rectas de punta, en la proyección horizontal se van a ver como rectas paralelas a la línea de tierra. Acá, esta coincide con el eje, esta coincide con el eje, y esta coincide con el eje. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es trasladar estas divisiones a la proyección vertical. Entonces, fíjense,